existe interés entre los analistas del mundo por estudiar a Colombia. Hay muchos libros y artículos científicos escritos por académicos colombianos y extranjeros. Ahora, si anotamos que existe una extensa bibliografía sobre la historia colombiana, ¿qué de nuevo puedo decirles en este libro que lo diferencie de lo que ya se ha dicho? Creo que dos aspectos fundamentales. Uno, el método utilizado, el sistémico. Muchos datos y elementos de una evolución histórica extremadamente compleja son analizados en este ensayo bajo el método sistémico de análisis científico. Se estudia la evolución histórica colombiana desde hace 600 años como una realidad social global, comprendiendo que ha sido en su evolución la interacción continua y equivalente de los factores políticos, económicos, sociales, culturales y psicológicos comprometidos en el proceso histórico, lo que ha determinado en el tiempo la naturaleza social de esta nación. En segundo lugar, hemos hecho una detenida identificación de las constantes que se dan en la historia colombiana. En sus siglos de formación, esta sociedad desarrolló constantes, algunas estructurales, otras psicológicas, que comenzadas en la edad primitiva prosiguieron en el largo decurso de la colonia y la república. El análisis de su naturaleza, de cómo surgen y qué condiciona su evolución y su permanencia en el presente son los objetos centrales de este estudio. Contemplamos con iguales valor y trascendencia la evolución de estas persistencias en los planos objetivos de lo social, lo económico, lo político y lo cultural, tanto como en la formación de la mentalidad a partir de la traslación consciente o inconsciente de ánimos e instintos, conceptos más afines estos con la ciencia psicológica. En este sentido, tomando en cuenta tanto lo estructural como los rasgos de la mentalidad, hemos identificado un número de constantes dadas en la sociedad colombiana, unas más evidentes que otras, pero en definitiva, fenómenos relevantes que han formado la personalidad de la nación o de sus regiones en particular. Constantes como la tendencia histórica a la reconversión de la violencia y directamente conectada con este fenómeno, la debilidad del Estado, cuyas manifestaciones más dramáticas, la falta de presencia o presencia defectuosa de las instituciones estatales en el territorio, la falta del monopolio de la fuerza, o bien en el siglo XX la ausencia de una política efectiva de seguridad, determinaron la dilucidación violenta de los conflictos y con ello la recurrencia de guerras civiles durante el siglo XIX y el desate tanto del drama de la violencia a mediados del siglo XX como del largo y porfiado conflicto armado, guerrilla y paramilitares incluidos a partir de 1964. Para el mundo, para quienes no están cercanos a la realidad de Colombia, parecería el fenómeno cualquier cosa, pero el matiz cambia. Si se recuerda que las guerras se llevaron en el siglo XIX más de 170,000 vidas en un país que pasó entonces del 1,5 millones a los 4 millones de habitantes. Y casi 500,000 de vidas se sumaron más entre 1946 y nuestros días. Los estados latinoamericanos son débiles y dentro de este conjunto el caso colombiano es particularmente grave. La sociedad colombiana se ha visto sobredeterminada por la debilidad de su Estado, no solo por haberse convertido esta insuficiencia en el telón de fondo de los interminables conflictos suscitados desde la independencia, sino también por el hecho de que el endémico abandono de las instituciones estatales, dado desde los tiempos de la colonia, de vastas extensiones del enorme territorio, conllevó la no presencia de la justicia, de la educación, de las autoridades de policía en el enorme territorio. Determinando esto el surgimiento de zonas campesinas en las que no se dio una adecuada formación moral, con lo que se generó un importante segmento de población con un bajo umbral ético, la cual, por los procesos migratorios dados durante el siglo XX, se difundió en extensas áreas urbanas. La conjugación durante los años 80 del siglo XX de la ausencia del Estado en el territorio, el predominio de grupos violentos y la presencia de un importante segmento del tejido social con carencias éticas,
en un país estratégicamente situado en América, con un campesinado pobre y carente de alternativas económicas y además la existencia de abundantes tierras vírgenes, abrió paso a otro problema crítico. Al campo propicio para el adentramiento del narcotráfico y sus mafias criminales, como en ningún otro país del mundo. Colombia con esto se sostendría por décadas como el primer productor y exportador mundial de cocaína. Con esta concatenación de fenómenos, la violencia colombiana tuvo un desenvolvimiento concéntrico. La violencia política abrió paso a la violencia delincuencial y facilitó la eclosión del narcotráfico, el cual motorizó el delito y otras formas de violencia. El telón de fondo que acompaña la sucesión de violencias en el país desde 1810, como se ha dicho, es la debilidad del Estado. Sin embargo, aunque esta haya sido condición sine qua non para el desate de las confrontaciones, las causas para el desate de estas están vinculadas a una serie más compleja de razones, entre las cuales se destacan durante el siglo XIX y parte del XX el carácter excluyente de las élites liberales y conservadoras, que devino en una alta pugnacidad entre ellas por el control del poder en el fragmentado país, carente además de una institucionalidad política que posibilite una concertación. Mientras en una segunda instancia en el siglo XX, al decaer el enfrentamiento sectario liberal conservador, pero no el carácter excluyente de las élites políticas, el régimen político inaugurado a partir de 1958 con el Pacto de Frente Nacional tras la caída de Rojas Pinilla, al no dar cabida dentro del sistema a las fuerzas políticas contestatarias surgidas como reacción a las graves condiciones de inequidad socioeconómica del país, dio lugar a la efervescencia de grupos de guerrilla izquierdista que se sostendrían activos y crecientes, movidos por la continuidad de la inequidad, la ausencia de participación en el régimen político cerrado, como por los enormes recursos provenientes del narcotráfico después. Así, las FARC, el ELN y otros 8 movimientos guerrilleros, entre los que estuvo el M-19, protagonizarían nuevas páginas sangrientas en la historia de Colombia. La efervescencia de la izquierda violenta desde 1964, el baño de sangre que preconizaría como antes la oposición sin pedir ni dar cuartel a las tesis de Jorge Eliezer Gaitán, pusieron en evidencia una de las más enojosas constantes de la realidad colombiana. Develaron una realidad que de otra manera hubiera quedado disimulada por la normalidad. La existencia en el país de una clase dominante oligárquica inflexible, nada dispuesta a realizar concesiones sociales, gracias a que su predominio nunca había sido desafiado ni por triunfos revolucionarios, ni por populismos perturbadores y menos por dictaduras reformistas. Y el saldo de esta continuidad oligárquica ha sido para Colombia el sostenimiento endémico de una grave desigualdad social, sobre todo en el campo, que ha hecho del país uno de los más inequitativos de América. Esto último lleva a la absoluta certeza acerca de la necesidad ineludible de realizar una profunda reforma rural que ayude a superar la dramática pobreza de los campesinos como condición para superar semejante injusticia, una de las causas mayores del dilatado conflicto armado sostenido en el país. La continua violencia política desatada durante el periodo de la República dio lugar al surgimiento de fenómenos que se volvieron también constantes históricas, entre otros, la presencia de la guerrilla como fenómeno presente en todas las guerras civiles y en todos los conflictos colombianos desde los años de la Primera Guerra de Independencia, vale decir, desde 1810. Los colombianos la conocen como el periodo de la otra constante, la utilización del secuestro como recurso político y financiero de los levantados en armas desde las últimas guerras del siglo XIX. Ahora, la recurrente violencia política a partir de la proclamación de la República en el siglo XIX y durante el siglo XX, agravada por los crímenes de las mafias de narcotraficantes, llevó a que se acumulara en la mentalidad de segmentos importantes del tejido social una actitud de irrespeto a la vida humana y de banalización de la muerte, a las que se añadió una gravísima tendencia psicológica a la crueldad como fenómeno repetido en la violencia política y delictiva.
Semejante cuadro, y sobre todo la insistente y grave sevicia, con cuerpos fragmentados hasta descomponerlos, por obra del cuchillo como práctica frecuente desde las últimas guerras del siglo XIX hasta la actualidad, con las casas de pique de las bandas criminales, nos lleva a pensar que este fenómeno tiene relación, si nos atenemos a una visión psicológica y antropológica de los hechos, con eventos de crueldad gravísima dados en la lejana prehistoria, cuando el canibalismo y la guerra interminable en áreas importantes de lo que pasó a ser la actual Colombia fueron fenómeno común. La violencia aguda e insistente dada en el país muy probablemente catalizó al presente en segmentos de la población instintos situados en el fondo del inconsciente, alimentado este proceso por los subsecuentes conflictos violentos que se han venido sucediendo desde la era primitiva y las continuas guerras en lo que los biólogos denominan epigenética, es decir, la retroalimentación de actitudes heredadas vía la repetición continua de estas. Ahora, en contraposición a la sevicia y a la violencia dada en un importante segmento del territorio nacional, la ausencia de vestigios de militarismo, de una cultura para la guerra en un segmento importante de la región Caribe durante la Edad Primitiva, según nos refiere uno de los más importantes arqueólogos extranjeros, por cierto, que ha visitado Colombia y ha estudiado a Colombia, me refiero a Reichel Dolmatov, puede ser el precedente del clima de menor pugnacidad, creo yo, menor pugnacidad y violencia en esta misma región en los siglos XIX y XX y hasta inicios del siglo XXI, como advierten claramente las estadísticas. Desde luego, mucho de esto está por estudiarse, como lo cree el mismo Reichel Dolmatov. Ahora, la crónica ausencia del Estado en el territorio incidió en forma importante en la formación de una mentalidad liberal en el conjunto de la población, pues al no haber estado presente el Estado incluso desde la era colonial en vastas áreas geográficas, o bien no haber sido este actor relevante en la vida social, los ciudadanos asumieron un espíritu independiente en lo económico. En esto desarrollaron una percepción liberal de la vida, una idiosincrasia individualista que resultó punto de partida para la formación en Colombia de un espíritu emprendedor, de una mentalidad de trabajo y empresa, la que comenzada por razones específicas en Antioquia y sus áreas de colonización, caracterizó con el tiempo la idiosincrasia de muchas regiones del país. En Antioquia, la llegada de la minería, la economía cafetera y la pequeña propiedad en los siglos XVIII y XIX, y en el resto del país el esfuerzo que llevó a su despegue económico durante el siglo XX, estimularon el desarrollo de un espíritu emprendedor en Colombia, habiendo servido de motivador para despertar el instinto comercial y la creatividad usual de los ancestros indígenas de la era primitiva. Colombia, hasta inicios del siglo XX, fue un país de una economía sumamente modesta y de ánimos retraídos, pero fue la inserción en el mercado mundial gracias al éxito comercial del café y por otra parte al clima financiero favorable que el país alcanzó tras la ratificación de los acuerdos con los Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, los que llevaron al país aceleradamente hacia la modernidad, dando como resultado una tendencia de desarrollo económico que le llevó a ingresar en la clase media de países latinoamericanos y por otro lado a desarrollar una cercanía a los Estados Unidos como aliado natural que se mantendrá como una constante histórica casi sin variación hasta nuestros días. La tendencia individualista de los colombianos abonaría otras consecuencias cuando el uso del Estado y sus instituciones estatales para fines particulares por parte de las élites dominantes y los partidos políticos durante la República acabaría convirtiendo el clientelismo en un auténtico sistema político del país, determinando, entre otras graves consecuencias, auge de la corrupción incluida, que los ciudadanos no se sintieran representados por el Estado y que por ende no cuenten con este en su vida personal, social y económica, con lo que surgió una crónica renuencia de la sociedad a la participación política, que llevó en el siglo XX a un elevado abstencionismo electoral también tan característico de Colombia. Como características también de Colombia, habrían de ser, a diferencia de todos los demás países sudamericanos, la inexistencia de corrientes populistas a lo largo de su historia, salvando el caso
del paradigmático Jorge Eliezer Gaitán. Carencia de populismos que se da precisamente por efecto de la idiosincrasia individualista de los colombianos, tanto como por la reducida importancia estructural del Estado en la sociedad y la ausencia de grandes recursos fiscales devenidos de la exportación de materias primas. Por obra de otra corriente histórica, la del civilismo, que encontró espacio desde fines del siglo XVIII por el peculiar gusto de los bogotanos por el estudio del derecho y vigorizado por el célebre Francisco de Paula Santander, el país institucionalizó el amor al Estado de Derecho y con ello habría de verse Colombia por lo general ajena a las azonadas y dictaduras militares tan propias de América Latina a lo largo de su historia. Este estudio no pretendió ser un recuento académico de una continuidad de hechos e interpretaciones, sino que, a partir de la observación de las constantes que han caracterizado a la sociedad colombiana, procuró establecer su origen, las causas que le dan continuidad y a partir de esto esbozar conclusiones que aporten elementos de juicio para, por un lado, superar la crónica repetición de situaciones negativas y, por otro lado, estimular las grandes virtudes del pueblo colombiano que marcan la excepcionalidad de este país en el continente. Ocupar todo el territorio con institucionalidad plena, desarrollar un sistema político inclusivo, con una derecha moderna y una izquierda democrática bien representadas, desarmar las conciencias, forjar una sociedad democrática que acepte al otro, al diferente, al que no piensa igual, con naturalidad, realizar una profunda reforma agraria en el campo, desconcentrar la riqueza que está en poquísimas manos, son ideas que surgirán de la propia lectura de esta obra. Decía Carlyle, el presente no es más que la suma total del pasado. Cierto es, como también es cierto de que el futuro de Colombia dependerá de lo que los colombianos comiencen a hacer hoy. Los remedios para Colombia van en contrapelo a su historia, por ello vimos tan útil estudiar el pasado para comprender a este gran país. No quisiera concluir esta intervención antes de hacer público mi agradecimiento a quienes en los largos años de investigación de esta obra tuvieron la paciencia y la constancia de brindarme su respaldo y gentiles consejos. Miguel Eduardo Cárdenas de Bogotá, el académico Francisco Leal Buitrago, que hoy me acompaña y nos acompaña, el padre Fernán González del CINEP, los dos por su larga y pacienciosa lectura del borrador. Agradezco al historiador Jorge Orlando Melo por su pacienciosa lectura de varios capítulos de la obra y junto a él a los historiadores María Elena Saldarriaga de Medellín y Alonso Valencia Llano de Cali, a quienes me brindaron su tiempo en su momento para analizar conmigo las distintas facetas de la historia colombiana, en especial en lo económico al profesor Salomón Kalmanovic. Desde luego, a nadie de ellos compromete lo que se dice y lo que se incluye en este libro, que es de responsabilidad del autor. Mi agradecimiento también a quienes desde Quito siguieron desde su inicio el largo proceso de construcción de esta obra, el antropólogo Segundo Moreno Llanes, y desde luego a quien me abrió camino para iniciar esta larga investigación, Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador. Gracias a la editorial La Carreta, a don César Hurtado, por la edición bien lograda de la obra, a Rodrigo Llano Izaza, por haber abierto el patrocinio de la Red de Historiadores de Colombia para esta presentación, y a doña Alba Inés Arias, directora administrativa de Librería Lerner, por su especial interés en la difusión de esta obra. Muchísimas gracias.